Entonces yo digo, ¿para qué le voy a tener miedo al diario de hoy? Y para empezar, que el papel ya la gente, la nueva juventud, o la juventud ya no quiere papeles. ¿Y de dónde sale el dinero? Y él dice lo siguiente, yo lo sostengo y lo reafirmo y lo digo públicamente, el dinero sobra cuando nadie se lo roba. Para que el país salga adelante, según el entrevistado, se necesitaba de un cambio de mentalidad y se refería a las ideologías de aquellos grupos poderosos que tenían dominado el país. Este análisis no era errado. Para nadie es un secreto que había un número muy limitado de familias en El Salvador que eran las que dictaban las formas que se tenían que enfocar el quehacer político. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. ¿Cuánta razón tenía el padre del presidente Nayib Bukele? El señor Armando Bukele. Un hombre muy visionario, que de una manera educada decía las cosas como eran, haciendo un análisis profundo de la sociedad. En una de las entrevistas que le hicieran cuando Nayib Bukele aún era alcalde de Nuevo Cuscatlán, sobre el tema de la diáspora salvadoreña, dijo con palabras muy sabias el lugar que debían de ocupar los hermanos que hasta este momento se les llamaba lejanos. La diáspora salvadoreña, nuestros hermanos cercanos, porque a mí no me gusta que le llaman lejanos, ustedes están cerca de nuestros corazones, es la base para el buen futuro del país. Sin diáspora, el futuro de El Salvador es más negro de lo que se está viendo ahora. Y necesitamos que el gobierno aquí sea más consecuente con los hermanos cercanos que están viviendo afuera de este país y que están parando el país de ahora. Porque el déficit de la balanza de pagos alcanza y sobra con el dinero de las remesas que mandan nuestros hermanos. Que el país está endeudado porque un gran porcentaje se lo roban aquí, y eso lo estamos a evitar. Eso es lo que tiene que evitarse, que nadie toque un peso. El doctor Armando Bukele aseveraba que con las remesas que la diáspora enviaba al país, la economía estaba segura y en ese sentido había que darle la importancia que estos hermanos, que se fajan en el día a día, merecen. La causa de la pobreza de este país es que el dinero se lo roban, y utilizó una de las frases que se convirtió en el eslogan de la campaña del presidente Nayib Bukele: el dinero alcanza cuando nadie roba. Ustedes valen más que la mayoría de nosotros porque ustedes están mandando dinero para parar este país. Para que abunde vamos a hacer que nadie se lo robe de ahora en adelante. ¿Y cómo ha hecho tanto? Le dice, porque el agua dentro de poco que consiguió va a ser regalada para las comunidades pobres. ¿Y de dónde sale el dinero? Y él dice lo siguiente, yo lo sostengo y lo reafirmo y lo digo públicamente, el dinero sobra cuando nadie se lo roba. Para que el país salga adelante, según el entrevistado, se necesitaba de un cambio de mentalidad y se refería a las ideologías de aquellos grupos poderosos que tenían dominado el país. Este análisis no era errado. Para nadie es un secreto que había un número muy limitado de familias en El Salvador que eran las que dictaban las formas que se tenían que enfocar el quehacer político. Estos eran quienes llevaban los candidatos a la presidencia, eran quienes proponían las ternas a diputados para que estando en el poder respondieran a sus intereses particulares. Estos grupos que mediante diferentes instituciones y fundaciones se dedicaban también al análisis político y daban la impresión que siempre el país estaba creciendo cuando en realidad se encontraba en un verdadero atolladero. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El tema de la diáspora fue una de las deudas a la que nunca le pusieron el interés que se debía. Eso explica el por qué año con año los índices de migración iban en ascenso. El Salvador se podía ver desde dos direcciones: el que tenía los centros comerciales, que ya sabemos a qué familias pertenecían, y el Salvador de las champas, que estaban frente a los centros comerciales, el de las calles de tierra que nunca eran intervenidas. El voto para los hermanos de la diáspora nunca fue importante para los legisladores, puesto que esto se veía como una inversión, o mejor dicho, el costo que representaba, el cual no producía una ganancia. Pero claro,
Cuando presentaban los balances anuales del crecimiento de la economía, ahí sí tenían valor la diáspora. Eran unas remesas las que mantenían a flote la economía. En el mismo análisis, el panelista exponía que uno de los problemas por los que no se podía cambiar de mentalidad eran los medios de comunicación que vendían las noticias que ellos querían que se consumiera. Entonces yo digo, ¿para qué le voy a tener miedo al diario de hoy si para empezar ya el papel ya la gente en la nueva juventud o la juventud ya no quiere papeles? Mis hijos ven papeles porque son de entre 20 y pico años y 30 y pico. Pero la juventud es 8, 10, 12, 14, 15 años. Los papeles me los dejan en mi oficina. Tengo que mandarles un email o mandarles un recado. Este es el futuro del mundo. Tenemos que unirnos y trabajar. Vea qué interesante. Los dos periódicos de derecha que decían mantener informada a la población y que servían como instrumento de la derecha, desvirtuaban cualquier información que llegaba a sus manos y eran capaces de convertir cualquier verdad en mentira y cualquier mentira en verdad. Y lo mismo ocurría con la prensa televisiva. El guión ya estaba escrito. Otro de los problemas que exponía también el doctor Bukele era la mezquindad de la clase dominante, a quien le convenía tener un pueblo en la pobreza y sin educación para poderlo manipular la frase de no darles el pescado, sino enseñarles a pescar. No hay que darle pescado a la gente, sino que hay que enseñarles a pescar. Es una frase del filósofo chino Lao Tse. Claro, se mira bonita enseñarles, pero nunca le enseñaron a pescar. Y nunca le regalaron pescado, es decir, nunca le dieron subsidios populares. Y tampoco les enseñaron, porque la enseñanza ha estado aquí grabada en este país. Se miraba muy bonita, decía, pero los problemas es que los ricos de este país nunca le dieron pescado al pueblo y menos le enseñaron a pescar. La propuesta que el analista hacía era interesante. Para la diáspora, ellos tenían la plata. Por lo tanto, tenían que ser tomados en cuenta en las decisiones del país. Los hermanos lejanos tienen la llave del futuro. Los que siempre han ostentado el poder no eran personas que no supieran lo que estaban haciendo. Muchos de ellos estudiaron en las mejores universidades del extranjero, doctores, ingenieros y todo lo demás. La cuestión está que por más educación que recibieron, no los sensibilizó para hacer crecer a su gente, y el analista decía una de las frases que muy pocas veces hemos escuchado: de nada sirve estudiar mucho, la ignorancia es preferible si no tiene la sabiduría del corazón para iluminarla, que no es otra cosa que amar a nuestros semejantes. ¿Cuánta profundidad en esta reflexión? Jesús mismo decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 18 al 19, lo que hace daño no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. A la mente entran muchos conocimientos, nos llenamos de teorías, pero entre más conocimientos obtengamos, nos alejamos de la misma persona. Los grandes eruditos, los maestros de la ley en la cultura judía, los fariseos y todos los fieles, observadores de la ley, se la sabían al revés y al derecho, pero carecían de algo: el amor al prójimo. No es por algo que Jesús ataca a esa generación y le llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, y advierte a sus seguidores: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En la sociedad actual estamos comunicados al 100% en tiempo real. Sabemos lo que ocurre en el otro lado del mundo, pero ignoramos lo que ocurre en nuestra propia casa. Ignoramos lo que ocurre al vecino y la forma de poder ayudarlo por una sencilla razón: nos hemos deshumanizado. La propuesta de Jesús precisamente es el humanismo, en donde es más importante la persona que la norma. El país cambió, quizás beneficioso para la gran mayoría y no tanto para quienes perdieron el estatus que tenían o la oportunidad de seguir exprimiendo los recursos del Estado. De vez en cuando aún se escuchan expresiones o comentarios que quisieran volver al pasado. Bueno, cuando hemos estado en una buena condición y hemos sido beneficiados de alguna forma, seguramente vamos a añorar esos tiempos. Pero el que ha estado en peores condiciones aplaude y valora lo poco o lo mucho que tiene. Podemos vivir del recuerdo, pero esto no nos llevará a ningún puerto. Podemos trazar el futuro, por supuesto, pero para ello se tienen que sentar las bases en el presente. Regresar a cambiar el pasado solo ocurrirá en la película Volver al Futuro, y eso aún no lo hemos logrado y mucho menos se ha inventado. ¿Y tú qué piensas de la profecía del doctor Bukele? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes.
Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.